En esta clase vamos a trabajar la función a trozos. Una función a trozos se define según reglas diferentes en intervalos de su dominio. Un ejemplo básico es la función valor absoluto, que se puede entender como una función a trozos. La podemos denotar como abs de x o como x en medio de dos barras verticales. Entonces, en términos de las reglas diferentes aplicadas a intervalos, la podemos definir de la siguiente forma, como es clásico en las funciones a trozos. Decimos que si x es menor que 0, es decir, cuando tenemos el dominio de menos infinito hasta 0 sin tomar el 0, vamos a graficar o vamos a tener la función definida por menos x, o tenemos la regla de mapeo que es igual a menos x, la cual si se grafica pues nos va a dar una recta de esta forma, porque esta es una función lineal con pendiente negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que es decreciente. Acá lo denotamos que no se va a tomar el origen, porque decimos que tomamos los valores menores que 0 sin tomar el 0. Ahora, la siguiente regla nos dice que vamos a tomar a x en caso de que tengamos el dominio que sea mayor o igual que 0. Entonces acá denotamos eso y en este caso vamos a graficar la función identidad o la función lineal que está dada por x. Entonces acá denotamos con este punto rellenado en azul que nos indica que vamos a tomar el origen. Entonces, el dominio de la función valor absoluto corresponde a los reales y el rango van a ser los reales positivos, incluyendo el 0. Se pueden hacer composiciones con la función valor absoluto. Nosotros podemos decir acá abs de x más 1, entonces estamos haciendo la composición de la función valor absoluto con la función lineal x más 1. Entonces, ¿esto cómo se interpreta a nivel de las reglas que se deben aplicar en los diferentes intervalos que se define el valor absoluto? Decimos que vamos a tomar menos x más 1 si x más 1 es menor que 0 y vamos a tomar x más 1 si x más 1 es mayor o igual que 0. Entonces, si acá reorganizamos las restricciones de x más 1 menor que 0 como inecuaciones triviales, nos queda x menor que menos 1 y para la otra restricción tenemos x mayor o igual que menos 1. En general, para la composición con la función valor absoluto podemos decir que si componemos con una función g de x, decimos que vamos a tomar menos g de x si el valor de g de x es menor que 0 y tomamos g de x si g de x es mayor o igual que 0. Es importante notar que para conocer los intervalos donde se toma una u otra regla de mapeo, se deben hallar los ceros de la función g de x. Esto es porque los ceros son utilizados en el método de puntos críticos para resolver las inecuaciones. Bueno, ahora vamos a identificar los intervalos sobre los cuales se aplica cada regla de la función a trozos definida por f de x es igual a valor absoluto de x al cuadrado menos 1. Entonces recordamos que vamos a definir menos g de x en el caso de que g de x sea menor que 0 y g de x si g de x es mayor o igual que 0. Para este ejemplo en particular, g de x viene siendo x al cuadrado menos 1. Entonces hacemos el cambio de g de x por x al cuadrado menos 1 y tenemos definida nuestra función de esta forma con estas restricciones. Ahora lo que debemos hacer es resolver estas inecuaciones que nos quedan acá. Bueno, acá se reajustó la definición de la regla para que nos quede de una manera un poco más corta. Menos x al cuadrado más 1, porque acá menos y menos me da más. Entonces ahí nos queda nuestra función definida de esa forma, en donde vamos a ver qué intervalos cumplen cada una de estas restricciones o cómo definimos en intervalos estas restricciones que se dan en dónde aplicar cada una de estas dos funciones. Entonces, vamos a resolver esas inecuaciones y así definimos el dominio en donde se va a aplicar cada una de estas funciones. Entonces, tenemos que
la inecuación x al cuadrado menos 1 menor que 0 y x al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0, para los dos casos se puede utilizar el mismo esquema de puntos críticos. Entonces acá tenemos ya nuestro esquema de puntos críticos, como ya lo hemos estudiado con anterioridad. Acá recuerden que esto es una diferencia de cuadrados en donde tenemos los factores o las raíces de este polinomio, que son menos 1 y más 1 positivo. Por eso hacemos este esquema de puntos críticos en donde nosotros interpretamos que esta expresión polinómica es mayor o igual que 0 en los intervalos que van de menos infinito hasta menos 1 y el intervalo de 1 hasta infinito positivo. Entonces decimos que para x al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0 tenemos que x va a pertenecer a este intervalo, y para x al cuadrado menos 1 menor que 0 decimos que x debe pertenecer al intervalo que queda acá de menos 1 hasta 1 abierto en sus extremos. Entonces acá vemos que en ese intervalo el valor de este polinomio va a ser negativo. Entonces sabemos que cuando x está entre menos 1 y 1 vamos a aplicar esta regla que aparece acá. Entonces nuevamente, si redefinimos nuestra función en términos de intervalos, acá escribimos nuestras restricciones como intervalos, que es una forma más fácil de observar gráficamente. Entonces vamos a ver que para el intervalo de x cuando está entre menos 1 y 1 vamos a tomar esta función para graficarla. Entonces, sin tomar los extremos que están en menos 1 y 1. Entonces acá ya tenemos esa función cuadrática o una parábola que está abierta hacia abajo porque el coeficiente de acá es negativo. Entonces, para la otra restricción que está en el otro intervalo, en lo que resta de la recta real, que va de menos infinito hasta menos 1, tomando el menos 1, y desde 1 hasta infinito positivo vamos a tomar la parábola que es x al cuadrado menos 1. Entonces acá vemos que esa parábola es una parábola abierta hacia arriba porque acá el coeficiente que acompaña x al cuadrado es positivo. Entonces con eso complementamos las dos curvas juntando las dos restricciones que nos dan, y esta sería la curva de esta función a trozos definida por el valor absoluto de x al cuadrado x al cuadrado menos 1. El valor absoluto de x al cuadrado menos 1 se define con esta gráfica. Esta nos da esta gráfica como resultado, la cual no es una parábola, sino que es una composición de dos parábolas. Bueno, también adicional a eso hay otras funciones a trozos que pueden ser interesantes dependiendo de las áreas de estudio. Entonces acá tenemos la función escalón de Heaviside o escalón unitario, tenemos la función rampa, también tenemos la función signo que se define de esta forma y la función máximo. Entonces tenemos estas otras funciones que son bastante utilizadas en diferentes áreas. Y con esto terminamos esta sección correspondiente a funciones. Y acá lo que les presento es el resumen de lo que serían las funciones, las cuales podemos decir que toda función tiene dominio, tiene codominio, tiene rango, y una función también puede ser inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Recuerden que cuando una función es biyectiva es cuando cumple estas dos propiedades anteriores, o sea que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. También podemos decir que una función puede tener ceros. Los ceros de una función son los valores para los cuales la función, al evaluar en un valor del dominio, el resultado nos da 0. Entonces decimos que ese valor del dominio corresponde a un cero de una función, así como lo veíamos con los ceros de los polinomios. Una función también puede tener inversa y también puede tener asíntotas. Entonces recuerden que las asíntotas aparecían en las funciones racionales por lo general. Decimos que son funciones algebraicas las funciones polinómicas, las funciones racionales y las funciones irracionales. Y también decimos que son funciones trascendentales las funciones exponenciales y logarítmicas.
Y con esto pues ya hemos terminado entonces nuestra unidad referente a funciones.